Bueno, llegamos al tema del día de hoy. Es un personaje que vamos a tratar de analizar su vida realmente delante de Dios y vamos también a analizar lo que es la soberanía de Dios, pero también vamos a analizar lo que es el amor de Dios, porque Dios le dio a este personaje, le dijo, mire, usted está un poquito como deprimido, mire, haga lo bueno y todo le saldrá bien, pero él era un poquito terco como ahora lo vamos a ver y desafortunadamente no lo indicó. El tema es Caín. Caín. Entonces, antes de iniciar ya el desarrollo del tema, vamos a hacer una aclaración sobre el tema que estuvimos compartiendo con cada uno de ustedes en el día de ayer. Recordemos que el tema de ayer fue el rapto de la iglesia. Y estuvimos hablando sobre el tema muy importante, la exposición hecha conforme a la Sagrada Escritura, pero hubo una pregunta de una hermana que no la alcanzamos a contestar. Y quedó, digamos, en stand-by porque tampoco teníamos el tiempo, estábamos sobre las 4 de la tarde. Y la pregunta que hizo una hermana ayer al pastor que nos acompañó fue la siguiente. Ella preguntaba, hablando del rapto, que todos sabemos qué significa y cómo se va a dar, dijo la hermana, pastor, ¿qué pasa con los niños? ¿Se van en el rapto o se quedan en el rapto? El pastor que nos estuvo acompañando tiene una formación bautista y desde luego que en razón a esa formación que él tiene, dio su respuesta. Y la respuesta fue que en el rapto solamente se iban las personas que habían nacido de nuevo, pero que el niño, como no había nacido de nuevo, el niño no se iba en el rapto. Esa fue la explicación, Elías, del pastor que nos acompañó ayer, ¿cierto? Así es, Bueno, así fue. entonces, ¿qué es lo que queremos aclarar? Esa es una de las posiciones que tiene la denominación bautista, no todos, sino las iglesias bautistas reformadas. Las iglesias bautistas reformadas se fundamentan en los postulados de la reforma. Segundo, este tema, revisándolo, y ahí la frase que se acomoda, la frase del día que uno tiene que orar para mirar cómo poder dar una explicación. Esta posición está dada en unos estudios de doctrina de una denominación. Eso es el primero que tenga en cuenta. Segundo, el texto bíblico no lo indica en toda la extensión de la escritura qué pasa con los niños en el rapto. No lo dice. La Sagrada Escritura indica y en boca de el Todopoderoso que hay cosas que solo le corresponden al Padre. En mi sentir pensaría yo que este tema solo está en la voluntad de Dios, en la soberanía de Dios, en el amor de Dios, en la misericordia de Dios y en su santa sapiencia. De tal manera que hay otra posición en donde indican que los niños sí nacen con el pecado original con el que nacemos todos, pero que una cosa es el pecado original, que todos lo tenemos por la caída de nuestros padres, pero eso no quiere decir que ese sea un argumento para que el niño no pueda ir en el rapto. Y también se argumenta bíblicamente porque un niño no tiene conciencia de sí mismo del pecado, que por esa razón es algo de la voluntad del Padre, de la misericordia de Dios, y que
dice en esta posición no podemos hacer ninguna afirmación imperativa. Sin embargo, hay otra posición que la desarrollan especialmente los escatólogos que creen en el post-tribulacionismo, que hay un juicio en los últimos tiempos que se llama el trono blanco. Y que si bien es cierto, este juicio, el trono blanco, es para los judíos, también ellos incluyen a los que van a estar durante la tribulación. Y dentro de la tribulación también van a estar los niños y van a estar otras personas que no se fueron en el rapto. De tal manera que ellos concluyen que antes del rapto, como están los niños, ellos pueden también ser arrebatados de acuerdo a la misericordia de Dios. Queríamos aclarar esto. Ahora, Elías, Pastor Daniel y Marcela, si ustedes quieren hacer una aclaración, porque estas son como los tres aspectos que tuve tiempo para analizarlo. Porque yo después del programa de ayer le dije a Elías, me voy a estudiar ese punto porque claro, estoy sudando. ¿Si hay alguna aclaración? Y si no, iniciamos con el tema. No, doctor Juan de Jesús, bueno, en mi parte yo creo que está muy claro, ¿no? Hay diferentes posiciones y pues hay que estudiar y revisar. Y lo más importante es que se está haciendo como la aclaración, está como retractando el tema para que no vaya a haber confusión y de pronto pues alguien por ahí diga, no, es que en Fuego AM me están enseñando esto, aquello, el impulso llegó a decir, no, son posiciones y se respetan obviamente, se valoran, pero pues aclaramos porque yo sé que muchos oyentes también quedaron como nosotros, yo también dije, venga, esto hay que estudiarlo, doctor Juan de Jesús, me voy para la casa también a estudiar esta noche y eso fue lo que hicimos, entonces yo creo que por mi parte todo está bien. De pronto que hay doctrinas esenciales y no esenciales. Importante eso. Las doctrinas esenciales no se pueden tocar, es como el arrepentimiento, la oración, la Trinidad, la resurrección de Cristo, el pecado. Bueno, hay muchísimas, pero hay unas doctrinas no esenciales en las que no tenemos que concentrarnos tanto, que si yo llegara a tocar alguna, pues alguien va a decir, ¿cómo así que eso no es esencial? No, toda doctrina es importante. Lo que pasa es que hay unas donde hay muchas opiniones, pero algo así, yo no me puedo casar con una doctrina, ni tampoco puedo satanizar ninguna doctrina. O sea, yo tengo es que centrarme en Cristo y ya. Así es. Así es. Sí, Marcelita. Sí, no, solamente para complementar que a veces también como cristianos como que nos ponemos como los caballitos y que solamente miramos hacia un lado y entonces escuchamos algo y entonces ya, eso lo que decía el pastor, condenamos o levantamos juicios despectivos o lo que decía Elías, no, es que allá no, o sea, yo creo que debemos también aprender a ser críticos. Oiga, a no juzgar, no ser ligeros en juzgar y preguntar obviamente con respeto, pero también estar abiertos a conocer, porque la verdad absoluta es Jesucristo. Ninguna persona como nosotros vamos a tener una verdad absoluta, son posiciones. Entonces, y lo hizo Pablo. Ahí en 1 Corintios dice Pablo que él no se dirigió con palabras así súper elocuentes y todo a ellos, sino para, digamos, como a las personas con un lenguaje sencillo, pero dice que a los maduros, con los maduros espiritualmente, sí abordaba temas, o sea, complejos. Entonces, es eso, es invitar siempre a los oyentes a que estemos abiertos a escuchar, a pedir, claro, aclaraciones y todo eso, pero siempre desde un margen de respeto y de no levantar juicios ni mucho menos. Y, por supuesto, siempre con una mente crítica y esperando en el Señor que pues se nos sean como reveladas las cosas que el Espíritu Santo quiere que conozcamos. Un tema, como lo habíamos indicado, a mí me fascina y me gusta, porque a veces no entendemos bien el texto y pensamos de pronto mal o enseñamos mal. Lo que sí vamos hoy a aprender de Caín es cómo él estaba atrapado por Satanás, pero no le obedeció las indicaciones de Dios, que le dijo, tranquilo, ahí está deprimido, está un poquito mal, pero mire, haga lo bueno.
haga lo bueno y todo se mejorará, pero no lo hizo, no lo hizo. Pero vamos a empezar a leer el texto que contiene el relato de Caín y ese desenlace tan duro, la muerte a su hermano, y desde luego las consecuencias que tuvo Caín habiendo tenido oportunidad de haberse arrepentido y haber tenido salvación. Marcela va a leer ese texto, capítulo 4, Génesis, ¿no? Del Sí. versículo 1 hasta el 15. Así es, entonces prestemos mucha atención. Voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice el capítulo 4. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva, y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día, Caín dijo a su hermano: salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo: ¿qué has hecho? Escucha la sangre de tu hermano, clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Caín respondió al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. El Señor respondió: no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Un relato que todos lo hemos estudiado, lo hemos escuchado, a veces hasta lo sabemos de memoria, pero ahí hay unas frases que posteriormente vamos a analizarlas. Pero qué bueno poder saber en dónde estaba Caín y Abel, porque nosotros sabemos muy bien que después de el pecado de Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén y salieron. Unos dicen que salieron del Edén, que era lo que hoy se llama la media luna en la Mesopotamia, es decir, lo que está entre el río Tigres y el Éufrates, la media luna fértil, como lo indica Marcela. Pero otros dicen que ellos salieron realmente de esa media luna, de ese huerto, y que fueron más hacia el oriente, como hacia el lado del río Tigres, que ya prácticamente no sería territorio de la tierra prometida. Pero sea donde hayan estado, ellos estaban los dos. Ellos compartían como hermanos. Cada uno tenía una profesión. Y no porque el ser pastor fuera mejor que ser agricultor.
No, eran las profesiones, las dos primeras profesiones que se ven en el Antiguo Testamento. Ahora, hay unos estudios de algunos historiógrafos que indican que realmente el lugar en donde estuvo Abel y Caín fue la parte más oriental de la Mesopotamia y un poco más hacia el norte, es decir, miremos la parte occidental del mar Caspio, O más hacia el norte están los montes de Ararat. Entonces hacia esa parte hay una llanura y dicen que ahí estuvo Caín y que ahí fue donde él después fundó una ciudad y que esa región se llamaba Nod y que la ciudad que él fundó la puso en nombre de uno de sus hijos, Enoc. Entonces, esa es la parte geográfica como para saber en dónde era que estuvo, digamos, la estadía tanto de Abel y de Caín. Hay una parte de la historia que tal vez podemos tener muy claro, y es que Caín fue el primer ser humano que fue concebido por un acto de intimidad, como lo dice el texto bíblico, se conoció a Adán y Eva, que en los términos hoy de nosotros es tener una relación sexual, y pues ahí vino el nacimiento de Caín. Adán y Eva no fueron así, no fueron así existentes. Ahora, Caín también se habla que fue realmente el hombre que empezó a cultivar la tierra con la gran, digamos, limitación o aflicción que Dios le había dado a Adán y Eva por haber caído en pecado. Entonces no era fácil cultivar los primeros cereales que ellos cultivaban. Lo que ellos no era fácil. Ahora, lo otro es que Caín, pues realmente aparece en la historia, no solamente como el primero que presentó una ofrenda como de pronto para halagarse él mismo o para salir de paso o para decir que el hermano sí lo hacía y él no lo hacía, pero en el corazón estaba vacío, es decir, no tenía a Dios. Y otro hecho histórico muy importante es que realmente, pues Caín es el primer matrimonio que se celebra, la primera unión, y como lo decíamos en un programa pasado, lo que entendemos es, no hay texto bíblico, pero que pudo ser la esposa de él, o una hermana, o una sobrina. Esta es la parte histórica. La parte social es muy importante, porque Dios en su amor y en su visión para poder tener a esa familia primera, era que ellos hincharan, dicen algunas versiones, llenaran la tierra, pero no solamente de la parte del trabajo, de la agricultura, del pastoreo, sino llenar de seres humanos para toda la tierra. Entonces, también podemos entender que él pudo realmente poderse casar con una hermana o con una sobrina. Claro, esto a través de la historia se da. Yo conozco a 3 personas, compañeros de la universidad, que ellos se casaron con sobrinas. Entonces, digamos, no es una tradición, digamos, que se ha terminado. Y la parte cultural sí quisiera hacer énfasis, porque mire que es bien interesante. Caín, en su tercera o cuarta generación, tuvo a un, bisnieto ya, que se llamó Jubal. Y ese señor Jubal, pues nació con dones de ser un gran músico. Y no solamente se inventó las letras de las músicas y los cantos, sino que se inventó los instrumentos. Entonces vea que ahí tenemos a un descendiente. Entonces esta parte cultural, digamos, cómo nació tan temprana la música, cómo nació tan temprano los cánticos para alabar a Dios. Y otro bisnieto de Caín es el señor Tubal Caín.
Y este Tubal Caín fue un tremendo porque era un herrero, el que trabajaba con el bronce, con el hierro, con las armas. Entonces allí ya pasó de tener esas piezas para manejar de pronto en el hogar, cortar la piedra que utilizaban, sino ya eran herramientas hechas en hierro, en bronce, en otros metales. Entonces, la parte cultural, que a veces se habla que no, que fueron los fenicios, los hititas, los egipcios, los griegos, los romanos, realmente esta cultura nació con la tercera o cuarta generación de Caín. La música con Tubal y con Dubal, con Jubal siempre, y con las herramientas el señor Tubal Caín. Ya hicimos en dónde estaba ubicado Caín y Abel y otros aspectos fundamentales que nos ayudan para poder entender ahorita esa parte personal de Caín. Es lo que nosotros llamamos perfiles. Cuando uno va a una empresa, lleva uno su hoja de vida y allá el que hace la entrevista es el que mira ese perfil, esa personalidad. Y eso nos lo va a compartir Dina Marcela. Sí, digamos que en este aspecto de Caín, pues hay varios, digamos como cosas que podemos destacar de él. Bueno, uno que efectivamente pues es el primer agricultor, ¿cierto? Que se da, bueno, uno de los primeros, porque el primero, sin lugar a dudas, pues fue obviamente Adán, porque pues Dios le dio el de administrar la tierra, el de cultivar, el de cuidar, el de todo esto. Pero pues al salir de allí del Edén, pues les toca ya un trabajo forzado, que fue lo que se dio a raíz de la caída. Entonces vemos que Caín, como lo dice allí la palabra, en Génesis capítulo 4, dice que Caín se dedicó a la agricultura. Bueno, yo lo estoy, digamos, como poniendo en mi palabra, pero pues palabras más, palabras menos, ¿cierto? Abel se dedicó pues al pastoreo. Entonces una de las cosas es que era agricultor en su aspecto personal, siguiendo esa línea que nos decía Juan, el doctor Juan, cuando se está entrevistando a alguien para algún cargo. Entonces, otro aspecto, tenía un temperamento fuerte, porque pues para llegar a lo que llegó es porque tenía un temperamento bastante fuerte, una personalidad bastante ambigua también, porque cuando leemos acá en el desarrollo del capítulo, notemos que Dios le dice, te noto decaído. ¿Por qué? Porque pues Caín le lleva la ofrenda a Dios de lo que él había cultivado y pues a Dios no le gusta, entonces pues él se decae. Entonces una persona con una personalidad que no la tiene tan firme, no tiene firme su identidad. Entonces también notamos allí que pues tiene un temperamento fuerte, pero también una baja autoestima, porque cuando tú estás, digamos, como que hay algo que en vez de darte ánimo para hacerlo mejor, al contrario, te lleva es a decaerte y llegar al punto de matar a tu hermano, pues obviamente acá, y pues los psicólogos, yo no soy psicóloga, pero pues también lo pueden analizar como una cuestión de una persona con una baja autoestima. También, pues, altanero. Yo me acordé de mis tías y de mi abuelita cuando yo le contestaba y me decían, perdónenme la palabra, esto es muy del eje cafetero y yo soy del eje cafetero, esta culicagada altanera, oye. Sí. Sí, Entonces vemos es que una, cae. una jerga. Sí, Eso es una claro. jerga del eje cafetero. Y este muchacho, ¿qué tal? Altanero, cuando Dios le dice, es que ¿dónde está? Y él le dice, mejor dicho, todo grosero, o sea, que yo soy su niñero para que estar, para Hoy, estar en 2023 dirían, ¿yo qué voy a saber? ¿Dónde está el muchacho? Sí. Wow. Sí, claro. Entonces digamos que Permítame, tomamos todos esos apuntes. Dios mío. sí, entonces digamos que una persona altanera, sí, una personalidad contestón, altanero, no respeta la autoridad, o sea, es que a ver, es el mismo Dios el que le está diciendo, le está preguntando y todo altanero ahí le responde de esa forma. Desobediente, o sea, sin duda, pues una persona completamente desobediente también, arrogante.
porque el hecho de que tú no tengas la humildad, de que él no tuvo la humildad para reconocer ante Dios que se equivocó, que no era lo que Dios quería, pues voy o presento otra cosa, Dios, ¿qué es lo que tú quieres? No, entonces eso es arrogancia. Celos, obviamente, pues también una persona sumamente celosa, pues es que sumamente, pues por a lo que lo llevó, ¿cierto? Entonces acá también vemos de la personalidad de Caín, una persona con serios problemas, diría. Con serios problemas, ¿cierto? Entonces es como de la rasgos de la personalidad de Caín, Juan. Bien interesante, Marcela, lo que nos ha indicado de verdad ese perfil y desde luego que con gráfica y con regionalismo, ¿no? Claro. Eso quedó más claro. Bueno, ahora vamos a escuchar al pastor Daniel. Ya hemos visto esa parte cultural, geográfica, social, histórica, Marcela, el perfil, cómo era el muchachito altanero. Ahora vamos a mirar cómo era esa relación, si se puede llamar así, de Caín con Dios. O también de Dios con Caín en su misericordia, tratándole de orientar, tranquilo muchacho, si usted hace lo bueno, pues todo le va a salir bien, pero no, el testarudo no le obedeció. A veces somos así nosotros, Pastor Daniel. Sí, claro. Yo quiero comenzar con algo, doctor, y es que ninguno de nosotros podría estar señalando a Adán y a Eva de pecadores porque nos metieron en este problema, porque Adán y Eva son el modelo del ser humano de cómo es y cómo somos todos, ¿sí? Todos somos así. Entonces, comenzando desde ahí, voy a recordar algo clave para entenderlo, y es que la palabra Caín viene de un hebreo que significa obtenido o recibido. Cuando estuve estudiando pues las raíces hebraicas, por qué ese nombre y todo, me dio muchos indicios de lo que estaba pasando en el corazón de Adán y Eva. ¿Saben qué estaba pasando? Ellos tenían esperanza de que Caín fuera el Mesías. De que Caín fuera, ¡ay! Dios nos prometió Génesis 3:15, ¿sí? La promesa de la restauración de volver al Edén. Claro, cuando Eva tiene a este chico, a este niño, yo que soy papá, no soy mamá, o sea, no engendré a mis dos hijos, digo yo, gracias a Dios. Entonces yo digo, tremendo, porque Adán y Eva se emocionan de tener el primer hijo, no solamente como padres, sino también como la esperanza. Aquí se nos arregló todo, se acabó todo el problema. Miren lo que dice el primer versículo, cuando dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Cuando leemos ese mismo versículo, en otras versiones dice, con la ayuda de Dios. Ahora, doctor, no sé si usted lo sabía, a usted que le gustan todos estos datos, doctora Elías y oyentes, esta es la primera vez que aparece alguien dirigiéndose a Dios como Jehová. ¿Sí? Eva dice, Jehová me ha ayudado a tener varón. Y es la primera vez que aparece un ser humano diciendo Jehová. ¿Por qué? Porque la palabra Jehová significa Dios salva. Entonces ella estaba viendo a ese hijo como si fuera el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15. Entonces este hijo trae mucha esperanza a sus papás, trae mucha alegría, mucho entusiasmo, inspiró a la fe. Pero ¿qué es lo que sucede? Como estamos estudiando la vida de Caín, Caín no entendió. Caín no comprendió el tema. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Caín, que se convierte en el primer asesino, generando el primer fratricidio. Ajá. El primer fratricidio. Sí, señor. ¿Qué lo llevó a eso? Yo no lo llamaría de una manera tan tibia de que pobrecito estaba amargado, no. Fue algo muy grave. Aquí dice que se ensañó en gran manera y decayó su semblante, es decir, se enojó. Yo busqué los diccionarios que hablan de enojarse. Se encarnizó, se encolerizó.
Cuando yo veo qué significan esas palabras, Romanos dice la Biblia, vístase de Cristo y no provean para los deseos de la carne. Eso fue un deseo carnal. Los deseos de la carne, según el apóstol Pablo, son fruto de Satanás. Y voy terminando. ¿Qué sucede con Caín? Caín cedió a la tentación y no a la sabiduría. Caín escuchó la voz del diablo y no la voz del Señor, que le estaba diciendo arrepiéntete. Mire lo que dice, lo voy a leer rápidamente. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. O sea que él podía tener dominio propio. Él pudo haber evitado caer en el pecado. Entonces, pues doctor, por ahora dejo esta parte así, quisiera anunciar un poco más, pero tremendo, porque este hombre nos muestra cómo, esta enseñanza nos muestra cómo una persona puede tomar una decisión sin Dios o con Dios. Y él tomó la decisión. Y doy el último dato, doctor. Sí. Cuando yo examiné los nombres, o he estado examinando los nombres de los hijos de Caín, todos son rechazo hacia Dios, los significados, contando con el que se parecían a los nombres de los hijos de Set. Imagínense eso, que yo quedé, wow, esto es una locura. Él tomó la decisión y de razón que son los padres del ateísmo y de la primer matrimonio polígamo. Imagínense. Los hijos de Caín. Tremendo. De eso se trata, amigo oyente, este análisis del perfil de los personajes bíblicos. Entonces ustedes ya están mirando cómo es como el bloque, ¿no? Marcel habló de la parte personal, el pastor habló como de la relación teológica, yo hablé de otros aspectos, y nos dividimos así porque cada uno como que aporta lo que realmente Dios le da en su conocimiento, y por eso vamos a escuchar a Elías, porque como lo dijimos anteriormente, es interesante escuchar porque sobre eso se ha hablado mucho, y es que es un tema apasionante y da lugar para hablar mucho. Entonces, Elías, lo escuchamos. Bueno, voy a hablar poquito hoy, obviamente, porque este tema es bastante profundo. Hay muchas cosas por estudiar en la vida de Caín. Y voy a resaltar varias cositas. Yo aquí tengo mis papelitos, mis notas, mis apuntes. Y algo que me llama la atención es que al principio Dios hablaba con ellos así entonces, personalmente. Yo no sé ustedes qué piensan de esto, pero la Biblia dice que Dios llegó a llamar a Adán y a hablar con él y a Eva, y luego habla con Caín y le dice, oiga, mijo, pero usted, ¿por qué está así? O sea, resalto esto. Dios, qué bendición la que el hombre desperdició en el momento, porque tener a su creador ahí, o sea, tener a Dios ahí, que les hablara así personalmente, pienso yo, porque ellos hablaban de esta forma, textualmente la Biblia está diciendo. Y bueno, también algo que quería decir es, ya el pastor Daniel lo dijo, y fue, obviamente, vemos que fue el primer asesino que aparece, ¿no?, en la historia. Claro, sí. Así es, pero también hay que decir que es el primer hijo así engendrado en pareja, sí. O sea, el primer hijo que hubo en la tierra, algo importante. Y resalto algo, les dije que no iba a hablar mucho, resalto que yo veo la misericordia de Dios incluso desde el inicio de los tiempos aquí en Caín. ¿Por qué? Porque resulta que estamos viendo que la Biblia dice que Dios dijo, o sea, es decir, Dios no permitió que nadie le hiciera daño a Caín, porque ahí el texto lo está diciendo, ¿no? Ahí textualmente dice que maldito el que intentara hacer algo, porque Caín dice, bueno, Señor, con toda esta cantidad de cosas que me estás diciendo que vienen para mi vida, ahora la gente me encontrará y me matará, por supuesto. Entonces iban a decir, uy, este tipo, imagínense, mató a su hermano, ¿qué no va a poder hacer con el resto de gente? Este tipo, diríamos ahorita en el 2023, está loco, hay que hacer algo con él. Pero Dios dice, no, un momentico, porque a usted nadie le va a hacer daño. O sea, nadie se va a levantar, y el que se quiera levantar contra usted, y mire que Dios, no sé, yo lo llamaría como misericordia. Dios es bueno. Dios es demasiado bueno, porque con toda esta, y voy a utilizar estas palabras así populares, con todas estas embarradas que estaba viendo en el principio del mundo, lo que acaba de hacer Caín, Dios le pone ese castigo, pero también le pone una barrera y le dice, venga, mijo, usted nadie le va a hacer daño, usted tranquilo, usted va a cumplir su castigo, pero nadie se va a levantar contra usted. No sé por qué lo veo como por el lado de la misericordia de Dios.
Además, porque más adelantico, como decía el doctor Juan de Jesús, y lo hemos dicho todos, es que, bueno, no sabemos cuál fue la señal que Dios le puso, ¿no? Porque dice, le puso Dios una señal, pero no sabemos cuál. Solamente dice que advirtió y dijo, nadie se podrá meter con este muchacho. Y ahora entiendo un poco como de esa misericordia, de ese amor de Dios, sabiendo la embarrada que había hecho Caín, como dijo el pastor Daniel, eso no fue porque sí, no, se llenó el corazón de rabia, se llenó de ira, de muchas cosas y cometió el error. Ahora entiendo más adelante cuando el doctor Juan de Jesús nos hablaba de la parte de cultural, bueno, de la historia mejor, y es que de Caín, miren señores, amigos oyentes, metámonos esto en la cabeza. Dios es demasiado bueno. La misericordia de Dios está por encima, incluso, y lo voy a decir porque lo he visto así en la Biblia, la misericordia de Dios está por encima incluso de una misma palabra que él haya dicho, porque recordemos que en Jonás, cuando Jonás fue a Nínive, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje que Jonás llevaba. Pero la Biblia dice que el pueblo se arrepintió, oraron, ayunaron, ¿y qué hizo Dios? Se calmó la ira de Dios y no destruyó aquella ciudad. Y ya había una palabra que él había dicho, pero su amor o su misericordia es tan inmensa que incluso está por encima de ello. Y termino con esto. Veo la misericordia de Dios y ahora entiendo por qué nadie le podía hacer daño a Caín. Imagínense de la descendencia de Caín, del primer asesino que hubo, porque hay que decirlo así, en esas palabras, para entenderlo mejor, nació el padre de los músicos. Ahí estamos viendo, de la música. ¿A quién no le gusta la música en el mundo? Yo creo que, mejor dicho. Y luego vienen los otros que fueron los que trabajaron el hierro, es que dice ahí, ¿cierto? El hierro y todo, el metal y todo eso. O sea, imaginemos nosotros que no fue de la descendencia de Abel. Cualquiera diría, no, pero es que pobrecito Abel fue el que... No, no, no. Miren el plan de Dios. Y luego viene Enoc, ¿no? Y luego vienen toda esa descendencia que se desatan cosas buenas también a través de ello. Es por eso que hoy en día, y termino con esto ahora sí, muchas veces nosotros juzgaremos a muchas personas, ¿no? Sí. Y los queremos enterrar allá contra un rincón porque cometió un error, pero Dios tiene planes detrás de esos errores también que el ser humano ha cometido. Y lo vemos de ahí para acá en toda la historia. Moisés, ¿qué hizo Moisés? ¿Por qué salió corriendo donde el faraón? Porque fue y mató a un tipo allá y lo enterró. O sea, no era cualquier cosita tampoco. Y cualquiera puede decir, ay, Moisés, el gran líder. Sí, había una historia detrás de él, de un homicidio también. Pero el plan de Dios se iba a cumplir. Entonces, que nos quede enseñanza a nosotros también. Venga, no le caigamos encima a alguien por el error que cometió. Imagínese usted, Dios, el mismo Dios habla con Caín y aún así le dice, a usted nadie le va a hacer daño. Es decir, en otras palabras, yo le voy a guardar su vida porque viene algo importante en su descendencia. Entonces, que nos quede para nosotros también hoy decir, porque hoy en día decimos, uy, mire, fulano cometió el error y eso le caemos y no, Dios mío, si pudiéramos llamar fuego del cielo para que lo queme y lo desaparezca. No, Dios tiene planes con nosotros. Y cuando nos volvemos a Él otra vez, en el caso de Caín, pues obviamente es otra historia, pero cuando nosotros tenemos la oportunidad de volvernos al Señor, Dios tiene planes con nosotros, porque vemos la vida de Moisés, vemos el mismo David, las embarradas que cometió, pero la Biblia lo cataloga, el único ser que cataloga la Biblia como con un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, Dios siempre va a tener un plan. Y con esto hay muchas personas que escuchan Fuego AM y no son cristianas, dicen, oiga, me encantan esos temas. Amigo, no importa el error que usted haya cometido, usted dice, yo no sé qué hacer con mi vida, estoy desesperado. Dios lo está esperando. Dios tiene un plan con usted, sus generaciones pueden ser de bendición, sus hijos, su familia puede ser de bendición para muchas personas. Entonces, veo aquí la misericordia de Dios, sinceramente, porque Dios hubiese podido decir, venga, destruyo a este muchacho, ¿y por qué no? ¿No? El poder de Dios diría, no, venga, vamos a desaparecer este señor me dañó el plan que yo tenía. No, más bien lo deja. Y otra pregunta que me surge es, ¿cómo murió Caín, señores? ¿La muerte de Caín la registra la Biblia o no la registra la Biblia? No la registra, ¿cierto? Algunos historiadores la registran. Sí, algunos historiadores hablan de eso. Bíblicamente no. Bueno, ese era mi pequeño aporte, que casi no lo dejo hablar más. Qué bueno, porque resaltó la misericordia de Dios. Sí. Miren, hay una pregunta reiterada y que uno mismo se la hace. Es, bueno, pero si
El uno llevó sus productos de la cosecha y el otro llevó también su corderito. Y bueno, y entonces, ¿por qué lo de Abel agradó a Dios y lo de Caín no? Es que en el versículo 3 del texto que leyó Marcela, del capítulo 4, está la respuesta y aquí hay algo que nos hace pensar. Dice, tiempos después, Caín presentó al Señor, ojo, una ofrenda del fruto de la tierra. Ahora el versículo 4, Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño. Sí, Hay una sí notamos diferencia la ahí. diferencia tan Claro, tremenda. así Caín recogió lo que se le ocurrió, llamémoslo así en estos términos. No, Abel llevó el mejor corderito. Entonces ahí estaba precisamente el agrado hacia Dios, que Caín no le importó de pronto agradar a Dios, sino agradarse a él o no sé a quién, pero Abel sí llevó el mejor cordero. Esa es una de las cosas, solo una ofrenda, y el otro dice lo mejor de su rebaño. Quería acotar eso. Bueno, hacemos una pausa, escuchamos a los amigos, para con eso ya en el último escuchamos a Marcela y al pastor Daniel. Así es, aquí por Facebook nos están escribiendo, dice Luz Marina Patiño, buenas tardes, reportando sintonía desde Bosa, Islandia. Uy, vea, aquí hay una Islandia en Bosa, aquí cerquita, ¿no? Al sur de Bogotá. Blanca Amparo dice, buenas tardes, bendiciones, en sintonía desde Fusa, Cundinamarca. Delicioso ese clima de Fusagasugá, Cundinamarca, un abrazo. Y dice Luz Marina Archila, buenas tardes desde Fusagasugá. Presente, Luz Marina Mora, lloviendo fuerte. Ah, vea, yo diciendo que delicioso el clima, el calorcito allá, pero está lloviendo también en esta tarde. Y por acá, por nuestro WhatsApp de Fuego, también están diciendo, buenas tardes, qué tema tan edificante. Palabras que salen con la rabia, odio, palabras que desean mal a una persona. Bueno, yo diría terrible, porque la palabra tenacidad significa otra cosa. Nosotros estamos acostumbrados a decir tenaz, un accidente tenaz. No, la tenacidad es algo bueno, es algo, sí, uno dice, venga, esta persona es tenaz, tiene una tenacidad fuerte. Entonces, yo diría más bien terrible las palabras que salen con rabia, odio, palabras que desean mal a una persona. Dice por acá, hablando precisamente de Caín. A ver qué dicen por acá, quién más, Hola Elías, bendiciones. Bueno, ahí están escribiendo nuestros oyentes. Sigan escribiendo y si tienen preguntas también, para el pastor, para el doctor Juan de Jesús, para Lina Marcela, yo solamente las leo y se las paso a ellos para que las respondan. Avanzamos, doctor Juan de Jesús, esos son los oyentes que están escribiendo a esta hora de la tarde. Listo. Continuamos en esta exposición y vamos, como decimos, recabando, vamos adicionando, aclarando, para que con eso queda un concepto claro de Caín, un ejemplo que debemos tomar nosotros, desde luego corrigiendo los errores que cometió Caín. Entonces, Marcelita o Pastor Daniel. Bueno, gracias. Yo estaba ahí revisando aquí tanto el texto de Génesis como los apuntes y quiero tocar varios puntos que invito a reflexionar, ¿sí? Número 1. Cuando dice en el versículo 12, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. ¿Qué me indica ese versículo? Cuando habla de no volver a darte su fuerza, es cuando el alimento no le alimenta al cuerpo, no va a hacerle ningún bien. Y es literal, eso es una enfermedad a causa del pecado. Y eso tú lo puedes leer en Deuteronomio 28, que es una de las consecuencias de la desobediencia, cuando una persona come y come y no le alimenta. Otra, errante serás. Podríamos decir que él fue el primer habitante de calle, porque la palabra errante viene de un hebreo también que significa vagabundo, es decir, sin rumbo, sin norte, sin Dios, porque literalmente ellos fueron los padres del ateísmo. Uno de los hijos de varios de los hijos, porque por ejemplo, ahorita Elías menciona a Enoc, sé que hay varios Enoc, hay que tener cuidado porque uno es de la descendencia, la línea salvífica, ¿sí? Y la otra no. Enoc, hijo de Caín, fue uno de los que le dio la espalda a Dios. Ese es otro punto. Otro punto clave a tocar y invito a estudiarlo, y es que cuando
le dice, el pecado está a la puerta, al acecho, ansioso por controlarte. Esto era lo que quería evitarle Dios al hombre cuando le dijo, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto era, porque la tentación es fuerte. La doctora Marcelita dijo en programas pasados que el diablo no cambia de modelo, siempre tienta de las mismas maneras, pero la tentación es fuerte. Puede que no cambie, pero la tentación es fuerte. ¿A qué me lleva esto? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué razón mata un hermano a otro? ¿Qué fue lo que le hizo a Abel? ¿Le quitó la esposa? ¿Le robó plata? ¿Qué le hizo? Solo dio una ofrenda. Y por eso generó un caos emocional en la mente y en el corazón de este hombre, Caín. Esto me lleva a recordar cuando Saúl, que lo estaba atormentando, un espíritu que en varias ocasiones intentó matar por impulsos, por rabia, por ira a David. Y otra cosa tremenda, en una de esas ocasiones en que casi mata a David, casi que mata a Jonatán, el hijo mayor de Saúl. Y este es el mismo espíritu que se manifiesta impulsando a la gente a pecar, como es en el caso de Caín, que es el que lo lleva a asesinar a su hermano. Esto me lleva a reflexionar mucho, doctor. Errante serás. Pregunto a los oyentes esta tarde, ¿cuántos de nosotros podemos tener carro, casa y beca, pero en el corazón somos errantes? Sí, Sí, señor. sí. Interesante, Marcelita. Sí, bueno, es que cuando uno lee estos pasajes de verdad y se van concatenando con todas, pues toda la palabra, de ahí que la palabra del Señor dice que toda la escritura nos es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Y vemos que acá Caín, pues él fue concibiendo el pecado. A veces uno escucha expresiones o palabras de que, ay, no, es que sucedió y ya, ¿sí? O sea, Cayó digamos, en pecado. cayó, ay, sí, no, es que cayó en pecado, no, esto se viene concibiendo, Ujú. o sea, Sí. uno no sabe desde entonces, Caín hacia Abel, dice que fue a pasear con él al campo, o sea, ya él venía decaído, o sea, ya él venía, y por eso Dios le dice, y Juan lo mencionó hace un momento, Dios lo invitó a que hiciera lo bueno. Doctora, qué pena interrumpirte. Sí, está bien. Hay un texto tremendo que tú estás mencionando. Concibió el pecado. Sí, exacto. Entonces vemos que Dios no tenía dominio propio, él dejó que lo dominara el pecado, o sea, la maldad estaba ahí tan incrustada en su corazón que él, lo que decía Elías, él ni siquiera le quiso hacer caso a Dios. O sea, eso es como el hijo pródigo, que también Dios no lo menciona allí, el hijo pródigo que le dijo al papá, no, me voy, punto. O sea, el papá quiso de pronto persuadirlo de que no, pero el hijo le dijo, no, me voy y me voy y me voy y se fue. Y vemos todo lo que sucedió. Bueno, la historia pues es diferente, el resultado, pero esa palabra de concebir el pecado lo vemos en Santiago 1:15, donde dice, de esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer da a luz la muerte. Qué pena, ¿qué texto es? ¿Recordamos? Santiago 1:15, pero los invito a que lean todo el capítulo, es muy bueno porque ahí está el contexto. Entonces, vemos de Caín cómo él concibió el pecado. Entonces, ese cuentico, lo digo cuentico porque yo misma he estado inmersa en eso, no, o sea, cuando yo leí ese pasaje de Santiago, yo dije, Señor, o sea, no, eso es como cuando uno tiene el bebé. El bebé no nace de una, ay, ya, vino la relación y nació el chinito, no. O sea, viene un proceso del esperma con el óvulo, se forma, va creciendo el vientre, va creciendo el bebé allí en el vientre hasta que nace a luz. Así es el pecado, o sea, primero está acá, en la cabeza, en la mente, y lo voy maquinando y lo voy concibiendo, voy alimentando mi mente y mi corazón de esos sentimientos de maldad, como lo dice en primera de Juan 3:12, dice, no debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Qué interesante lo que ha expuesto el pastor Daniel, Marcela y desde luego Elías. Escuchándolos, estaba examinando el texto del capítulo 4 de Génesis, el versículo 7.
acá vemos lo que decía Elías, que imagínese Dios hablando cara a cara, ¿no? Y Ujú. realmente era así. Sí, claro. Y lo que decía Lina, en la dureza del corazón, por un enojo que, ay, pero era solamente un enojo, no más. No, mire, el enojo de Caín lo llevó hasta el homicidio Sí. y la condenación. Pero es que este texto, Pastor Daniel, me llama mucho la atención porque, mire, después de que Caín quedó como frustrado, llamémoslo así, Sí. que no le agradó su ofrenda, ¿cómo le iba a agradar si cogió lo que encontró? No seleccionó, no lo hizo para la gloria de Dios. Viene en el versículo 7 y mire aquí lo que encontramos. Dice el texto, y le dijo Dios le habló a Caín cara a cara, le dijo, mire, Caín, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. Y mire lo que el Señor le dice a lo último. No obstante, tú puedes dominarlo, Caín, tú puedes reconocer tu pecado, tú puedes salir adelante, está bien, no me agradó con esa ofrenda, presente otra ofrenda. Claro. No, oídos totalmente tapados, totalmente limitado por el poder de Satanás. Y resalto esto porque lo que resaltaba Elías, la misericordia de Dios está aquí en este versículo, él bueno para poder rescatar a Caín y él no, totalmente perdido. Quisiera, Estamos por doctor, me sí, permite sí. un momentico, quiero aclarar algo que yo me equivoqué en una cosa. El diccionario habla de la traducción de Jehová, que es el Señor de la redención. Yo dije al inicio Señor de la salvación, no, Señor de la redención, y esto tiene mucho sentido. ¿Saben por qué? Cuando estoy leyendo, ¿quién es Adán? Tipo de Cristo. ¿Quién es Eva? Tipo de la iglesia, tipología. ¿Y Sí. quién es Caín? Tipología del anticristo. ¿Por qué? Porque el anticristo siempre va a darle la espalda al Señor. Doctor, mientras que lo estaba escuchando, aquí mirando mis apuntes, lo mismo le pasó a Salomón. Dice aquí en el Primera de Reyes 11:9, el Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces para decirle deje toda la idolatría y el pecado de las mujeres. Lo mismo le pasó a Ezequías cuando lleva a morir, que dice en Segunda de Reyes 20:19, entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. O sea, no le importó las consecuencias para sus hijos, sino que al menos ya no va a hacer justicia conmigo, sino que lo haga con nosotros. O sea, yo pienso que esto es un tema no de que fue que Abel dio una mejor ofrenda o algo así, sino es un tema del corazón. Y termino, doctor. Voy a leer una frase de Hebreos 11:4 que dice, ¿por qué Caín? Para responder, ¿por qué Caín se volvió un asesino? Solo lo leo para que reflexionemos. Hebreos 11:4 dice, fue por la fe de Abel que presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que Caín presentó. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por medio de su ejemplo de fe. Qué bueno. El tiempo cómo avanza. Pero vamos a tomarnos, yo creo que si somos juiciosos podemos hacer una muy buena conclusión y aplicación sobre todo esto que le ocurrió a Caín, que por no obedecer, pues se condenó y fue el padre, como dice el pastor Daniel de los ateos. Hay que estudiar ese tema porque me llama mucho la atención. Y está en la Biblia. Y realmente lo que nos indicaba Marcela, de por un enojo, mira hasta dónde llegó a un fratricida. Y lo que nos decía Elías, la misericordia. Nos quedan escasos 3 minutos, no es para cada uno 1 minuto. Yo me tomo 30 segundos. Empezamos por Elías. Una conclusión, lo que nos puede realmente dejar esta enseñanza. Bueno, yo creo que la enseñanza de esto es precisamente, reitero lo que estaba diciendo hace un rato, la misericordia. Dios nos da oportunidad. Dios nos dice, es como el papá que coge al hijo, ¿no? Y le dice, venga, mijo, mire, usted sí puede hacer las cosas bien, usted sí puede lograr esas notas en el colegio, usted sí puede ser una persona de bien. Pero ¿qué haremos nosotros? ¿Saldremos a correr? A decir, no, me vale todo lo que me digan, mejor dicho. Imagínense, y ante Dios, su creador, el salvador del mundo, el que le daba todo.
Dios le da esa oportunidad y Dios nos la sigue dando y nos pone ahí los dos caminos y nos dice, bueno, ¿usted qué va a hacer? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Para dónde vamos a agarrar? ¿Vamos a despreciar la oportunidad que Dios nos da? Porque debemos saber que nosotros, la Biblia dice, la Biblia no dice, perdón, cómo murió Caín ni cómo fue el tema, pero nosotros sí vamos a morir, nosotros sí vamos a tener un día esa cita con la muerte y la cita con el más allá, y aprovechemos la oportunidad que Dios nos está dando hoy por hoy. Si usted, amigo oyente, está escuchando este programa, aproveche la oportunidad. Es la voz de Dios que le está hablando y le está diciendo, venga, haga las cosas como yo se las estoy indicando para que le salgan mejor. Excelente. Pastor Daniel. Mi conclusión es que un temperamento fuerte no es fuerte, sino es muy débil. El temperamento fuerte es este que les voy a leer en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué nos indican las Escrituras para aplicación a nuestras vidas? Que si yo quiero llenarme de amor, la Biblia dice, antes se os fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Pero ahora yo os digo, amarás a tus enemigos, orarás, bendecirás a los que os maldigan, harás bien con los que os aborrecen y orarás por quienes ultrajan y persiguen. Eso es lo que tenemos que hacer todos los días. En otras palabras, ser como Cristo. Qué bueno. Sí, acá recordando lo que sucedió con Adán cuando cayeron en pecado, corrieron a esconderse, a ocultarse de Dios, y vemos acá que Caín quiso hacer lo mismo con Dios cuando Dios le preguntó por su hermano y él le responde como si Dios no supiera. Acá vemos la omnipresencia de Dios. Entonces vemos, y trayéndolo a valor presente, iba a decir yo, al momento, es que realmente eso es lo que busca Satanás. Eso es todo lo que tiene Satanás. Nos induce al pecado y luego la cobardía nos lleva a ocultarnos y precisamente a pretender engañar a Dios. O sea, es que Dios todo lo sabe, pero Dios, ¿qué esperaba de Caín? Que reconociera. Eso era lo que esperaba de Adán también, que reconocieran el pecado, que se arrepintieran, pero Caín no tenía ni pizca de deseos de arrepentirse, o sea, por eso quiso engañar a Dios. Y vemos ahí en el último versículo, en el 16, luego Caín salió de la presencia de Dios. Tremendo. Doctor, ¿puedo decir una frase? Solo es una frase. Una frase. Es esta. Yo creo que esa pregunta la debe contestar la iglesia cristiana hoy en día. ¿Dónde está tu hermano? Uy, sí. A propósito, el versículo 9 del capítulo 4 de Génesis, considero que hay algo para nosotros reflexionar, amigo oyente, hoy. Mire, el Señor pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y mire lo que le responde Caín. No lo sé. Sí. Mentiroso. Uh-huh. Amigo oyente, reflexionemos esta parte. ¿Cuántas mentiras nosotros decimos al diario? Pero por la misericordia de Dios, si nosotros nos arrepentimos, estamos delante de Dios. La otra parte que me parece mucho más tremenda. Entonces dice, ¿acaso yo soy ¿acaso yo el que debo cuidar a mi hermano? ¿Acaso soy yo el que debo cuidar a mi hermano? Ah, eso sí que fue peor. Porque era una unidad en la hermandad. Y hoy nosotros, cuando vemos de pronto un hermanito que está diciendo cosas que de pronto no debería decir, lo marginamos, hablamos mal de él, así es, murmuramos, miren ese hermano o esa hermana, en lugar de nosotros cumplir esa misión de decirle, venga, para acá hermanito, está un poquito cascarrabias, pero caiga en cuenta. Y esto fue lo que realmente Dios en su misericordia le dijo, le dio la oportunidad a Caín. Que Caín hubiera dicho, Dios mío, perdóneme, maté a mi hermano. Y que hubiera dicho, sí, yo quiero proteger a mi hermano porque es parte de mi carne, y luego de mi vida. Era el mayor, ¿no? Sí, ahora, viene la sentencia tremenda en el versículo 10. Y dice, Dios, desde la tierra la sangre de tu hermano me reclama justicia. Aquí está la sentencia de Dios.
porque Dios es amor, pero también es justicia. Y la justicia de Dios, Él por su santidad, no permite que haya nada que no sea de la voluntad de Dios. Entonces ahí viene la condenación para Caín. Qué lástima que se nos acabó el tiempo. Sí. Consideramos que pudimos exponer todo lo que era con relación a Caín, pero yo reitero leamos ese texto Amén. y aprendamos de esos errores tan tremendos que cometió Caín. ¿Por qué no nos digamos mentiras? Nosotros a veces también los cometemos. Bueno, la ventaja es que nosotros nos arrepentimos diariamente. Dios lo bendiga a usted, amigo oyente. Gracias a Elías en el Control Master, a Lina Marcela y al pastor Daniel. Bendiciones.